en nuestro país hay una grupalidad importante de equipos, de trabajos en la provincia de Buenos Aires, en otras provincias, hay otras leyes, están los órganos de revisión provincial que plantea también la ley nacional, pero también hay una población de trabajadores, de profesionales de distintas disciplinas muy en contra de esto, porque se habla como si se desvalorizara tanto el trabajo de la disciplina como al objeto de estudio, y en realidad lo que creo que hay que atreverse a poder hablar es a observar que dentro del encierro manicomial, los manicomios son lugares que son todos iguales. Si se ven imágenes de distintos manicomios del mundo, los lugares de encierro, la ropa uniformada para hombres o mujeres, que los transforma en una cosa sin forma, justamente, ni sentidos, el aislamiento, va construyendo en realidad una sintomatología en las personas internadas esencialmente de un aplanamiento subjetivo que es absolutamente marcado, que es lo que instala la cronicidad de una persona. Y me parece que incluso la pandemia, y esto que nos toca hoy, en este año, este aislamiento que nos ha tocado y que estamos atravesando y que cada uno ha ido viendo cómo sobrellevar el aislamiento, que sí es físico pero no es social, también nos da cuenta, si queremos observar, en los efectos que va produciendo cuando hay ese distanciamiento y la pérdida de las conductas habituales, del encuentro habitual con vecinos, con amigos, con una salida, con esa dinámica cotidiana tan transformada. Solo que además el manicomio son lugares de hacinamiento, ha prevalecido la mala alimentación, escasa vestimenta, la desaparición de la intimidad por los baños que no tienen puertas, porque las duchas son en horarios uniformes, de manera que es una cola de personas desnudas esperando que le toque la ducha, y es lo más parecido al campo de concentración, esto hay que decirlo. La mugre, porque han sido lugares donde las faunas que se les ocurra transitan por esos lugares. Cucarachas, ratas, cohabitando en las mismas habitaciones donde duermen ahora 40 personas, pero en el momento que tuve la posibilidad de entrar a trabajar en Romero, eran 150 en una sala. La estructura edilicia de Romero es parecida a la que, por ejemplo, tiene el de Luján, no así el Borda, que es una mole grande de pisos uno arriba del otro. Romero es una gran cantidad de hectáreas con salas separadas en el gran predio, muy arbolado, pero son con un ala central y dos laterales donde están las habitaciones, y esas habitaciones en realidad es un solo pabellón donde estaban, cuando empecé, las 150 camas, que eran cuchetas pegadas una a la otra. Y para esas 150 personas habría 4 duchas, por ejemplo. Entonces, estamos hablando de un lugar tan miserable que da cuenta de cómo era concebida, de que la locura y la persona que padece lo que puede ser un diagnóstico, o vamos a hablar del padecimiento psíquico, que es también lo que menciona la Ley de Salud Mental. Que a mí me parece, yo estoy de acuerdo con esto porque también los diagnósticos tienen su importancia, pero también han tenido el rol de etiquetar, de estigmatizar, de instalar a una persona rígidamente en un momento de su vida y de allí para siempre. Entonces esto ha significado para muchos familiares, personas que se les diagnostica, por ejemplo, una esquizofrenia,
los padres de esa persona escuchar: ustedes olviden que este hijo va a poder casarse o estudiar o a tener trabajo porque ya no lo va a poder hacer. ¿Por qué? Porque tenía el rótulo de esquizofrenia paranoide. Y todo lo que se decía de esto es que es una enfermedad crónica, irreversible e involutiva. ¿Qué es lo que se puede, digamos, cuando hay todo este movimiento en el mundo de luchar contra esto? Es porque además significaba que esta persona con ese diagnóstico iba a vivir en esa situación de miseria y que si se le ocurría expresar alguna afectividad o alguna resistencia respecto a este modo de vivir que se le propone, se le iban sumando la gravedad, la violencia, entonces ya es un sujeto grave, peligroso para sí, para terceros. Todo esto va sumando gravedad, que además se le transmite y se lo castiga. Las técnicas que se han usado en psiquiatría, frente a lo que no se sabía tampoco qué hacer, eran de castigo, son técnicas represivas. El chaleco de fuerza, quedar atado en unos sistemas de maderas que trababan piernas y manos, o también hay fotos de cajas donde entraba la cabeza y tornillos que se iban ajustando, diciendo que esto iba a actuar sobre esa sintomatología, que no difiere mucho de lo que puede ser el planteo de la lobotomía, ¿no? Pasar a una cirugía más formal y prolija. Hoy las lobotomías se siguen haciendo, en Estados Unidos, por ejemplo, solo que en vez de ser la sección de todo un lóbulo frontal, se habla de cortar haces neurológicos y, por ejemplo, se entra por la órbita ocular o por las fosas nasales. Son técnicas que luego determinan que la persona queda en un estado vegetativo, que es eso, un estado vegetativo. Entonces, pareciera que esa es la cura. Cuando todas estas técnicas empiezan a plantearse de que surgen luego la psicofarmacología, los fármacos, bueno, van aliviando un poco esta cuestión, pero también van generando otras cosas, las impregnaciones, la variabilidad que también había, se empleaba la megadosis como una prueba, y entonces eran cantidades de gramos de haloperidol. Hay un micrófono que estoy escuchando. Bien. Ahora, me parece importante plantear que cuando yo tuve la posibilidad de trabajar en Romero, entro en una sala de crónicos donde había un psiquiatra que estaba a cargo de la sala, que también había sido castigado, porque había osado decir en la residencia de psiquiatría que los esquizofrénicos tenían sentimientos. Y esto también resultó una ofensa. Entonces también lo mandan a él, en este caso, a una sala en el fondo del hospital, podemos decir al fondo a la derecha, haciendo alusión a cuando usamos esto, ¿no? Solo que, bueno, él va armando la propuesta, la convocatoria de voluntarios, porque también había muy poco personal rentado y él estaba allí con una psicóloga y una trabajadora social compartida con otras salas. Recordemos que había 150 pacientes y un equipo de enfermería. Los enfermeros, ya que menciono esto, que es crucial también como trabajador, eran definidos, no todos los turnos eran enfermeros para las personas internadas. El enfermero era el de la mañana, el de la tarde era el empleado y el de la noche era el sereno, que es el rol más parecido a un sereno en una cárcel, ¿no? Esa definición. Porque realmente los manicomios se van pareciendo tanto a las cárceles, y aún peor, porque en la cárcel hay una sentencia, aunque también sabemos que hay cantidad de gente en las cárceles que no tienen sentencia y sin embargo están ahí. Pero acá pareciera que la sentencia inexistente, gratuita, subliminal, es
padecer de algún sufrimiento psíquico, que significa, el mandato era, esa era la orden, vos vas a vivir de ahora en adelante acá. Entonces, si una persona tiene dificultades con el medio en el que vive, se le propone que va a vivir ya definitivamente alejado de ese medio, si eso no es iatrogenia, estamos agravando, estamos generando y potenciando mucho de lo que padecía. Cuando en este equipo interdisciplinario que plantea este psiquiatra, vamos sumando, somos psiquiatras, psicólogos, un profesor de educación física o más de uno, una antropóloga. Claro, la propuesta es empezar a generar un espacio de palabra. Entonces ahí las asambleas, como un dispositivo muy importante, era una propuesta de discutamos este convivir aquí, en este adentro, que toma el modelo de las comunidades terapéuticas de Maxwell Jones, y que a mí me parece importante relatar que, por supuesto, que estas personas que estaban enmudecidas o a veces con el diagnóstico de catatonía, pero en realidad esa catatonía era generada por la misma institucionalización. Porque si además de que vos te quedás acá adentro, te quedás metido en esta cama, o vas a comer esta porquería, o te vas a bancar cualquier tipo de vejaciones porque lo que se les ocurra como vejación ahí adentro sucede, más allá que, bueno, afortunadamente en estos años, si bien todavía hay manicomios, han habido tantos reclamos y luchas por los derechos humanos y la salud mental, que entonces ha habido un poco más de freno y de denuncias de estas cosas. Pero volviendo a la importancia, por supuesto, de dar la palabra, porque además justamente en estas asambleas empiezan a hablar de que lo mal que comían, de la violencia que recibían, de que eran despertados con un baldazo de agua fría en la cama, de que eran sobremedicados, algunos empezando a atrever a decirse yo querría ver a mi familia. Esto no existía. Entonces, por supuesto, tenía mucho valor porque además generaba mucha movilización, que también era otro sacudón para la institución, porque claro, empezaban a ser denunciados los distintos actores que trabajaban dentro de la institución, más ministerios incluidos, porque la comida venía desde una disposición ministerial, y esa era la calidad de comida que estaba elegida para ellos. La desnutrición estaba a la orden del día. Las muertes en los inviernos por neumonías severísimas, tuberculosis cavernosas. Las imágenes eran las tuberculosis del siglo XVIII, pero estoy hablando del 85. El retorno a la democracia permitió poder empezar a armar estos territorios de trabajos, de dar lugar a la palabra, de armar talleres que también eran de literatura, de pintura, que también eran criticados y descalificados al extremo. ¿Qué vienen a hacer estas locas o estos tipos? ¿Qué vienen a hacer acá? Esos así eran definidos psicólogos, ya recibidos o no. Entonces, ¿qué sucede? Yo menciono el retorno a la democracia. En el 86 hay un congreso en Buenos Aires de alternativas a la psiquiatría, un congreso internacional latinoamericano, donde entonces, asombrosamente y maravillosamente, somos como 5.000 personas dando vueltas entre Buenos Aires, Quilmes, Bernal, eran muchas personas que vienen de Brasil, vienen de Italia. Basaglia ya había fallecido, pero vienen Rotelli, el seguidor de Basaglia, el que queda como director de todo el servicio del Friuli, de la región donde está Trieste, con trabajadores, con enfermeros. Estaba, por supuesto, la gente de Río Negro que ya estaban proponiendo todo el proceso de desmanicomialización en Río Negro, término que además plantean ellos. Este término, este neologismo, es de Río Negro.
En Trieste les gustó este término, y bueno, yo luego tengo posibilidad de transitar unos años por allí, por el servicio de Trieste, con lo que entonces me voy de estar trabajando en el manicomio, donde yo me voy alrededor del 93, y ya en verdad en Romero habían pasado cosas interesantes, porque tuvimos un director que era un psiquiatra social, Abelardo Gilabert, que acompañó mucho este tema de las asambleas, apoyaba las asambleas, y cuando escuchaba que de las asambleas hablaban de que no querían más recibir electroshock o que querían comer mejor, en un momento en la asamblea tuvimos a la gente del ministerio y de los que organizaban los presupuestos de la comida. El director los invita a la asamblea para que escuchen esto. Esto fue maravilloso, porque aparte era un gran asombro de que, bueno, ahí estaban, la persona internada diciendo al ministerio que quería comer otra cosa. Pero va llegando la década del 90 y todo esto va cayendo de nuevo. Gilabert ya no es más el director, y a los que trabajábamos allí ya se nos pide, yo en ese momento ya era jefa de esta sala de crónicos, y la exigencia era: no hagan olas, voy a sintetizar con eso, y con que se pidan las recetas mensuales de las personas internadas está bien, y mejor hagan eso y no hagan más nada. Bueno, es en ese tiempo que tengo la posibilidad de ir a Trieste en una pasantía en ese servicio, que me permite conocer lo que un artículo que escriben Rotelli y Dell'Acqua, que fue el otro que siguió también otro psiquiatra a cargo del servicio, tomando un poco el nombre de la institución negada de Basaglia, ellos escriben un artículo que se llama La institución inventada, que me pareció interesantísimo porque además en esto desarrollan lo que es el servicio territorial y desarrollan justamente la posibilidad real y concreta de cerrar el manicomio y abrir los dispositivos en la comunidad, la enorme diversidad, además de dispositivos, en la comunidad. Ellos reciclan mucho también de lo que es el predio del hospital de Trieste, del psiquiátrico, que además está muy metido en la ciudad. Entonces empieza a formar parte también de un circuito, de una carretera que de arriba, porque es un terreno un poco montañoso el de Trieste, hay carreteras más bajas, más altas, conectan el poder llegar a la ciudad atravesando lo que era el hospital, y esto simplifica el tránsito también para vehículos, y así como dispositivos de la universidad funcionan dentro del hospital, un teatro, un laboratorio, hay un cine, un bar. Esto fue muy interesante también, cómo se lo va habitando como un recurso más de la comunidad, mientras a la vez los dispositivos de salud van estando en medio de la comunidad. 7 centros de salud mental, la ciudad dividida en 7 sectores, cada sector un centro de cabecera que debía abordar 50.000 habitantes aproximadamente cada uno, con 8 camas de internación cada uno, sumado a las camas que también tenía de internación el Hospital General. Con esto quiero mencionar también la importancia de la cama, porque ahí hay una gran pelea que se habla de que la ley de salud mental no quiere internar. Esto lo sintetizan así los que están en contra de la ley, y que la ley la escribió la antipsiquiatría, y bueno, me parece que los que hablan así han leído muy mal la ley, no se han interiorizado de lo que cada artículo plantea, y mucho menos en lo que puede significar esto de decir que la internación es el último recurso cuando una crisis sucede, si es que no se pudo abordar de otra manera, y si los dispositivos creados que funcionan anteriormente, durante, diría, la crisis y posteriormente, deben estar construidos. Porque en realidad una crisis pasa,
5 días, 10 días, con un abordaje terapéutico, va cediendo, pero cede la crisis. La subjetividad de esta persona que padeció esa crisis, ese quiebre que tiene y que en todo caso lo tuvo viviendo en su casa, con la familia o con su pareja o en el trabajo o en un conjunto de todo esto que hace un quiebre con esa realidad que le toca vivir. Entonces, había una situación, pongamos, de violencia, que entonces se lo va a aislar, va a estar en un lugar para ver si hay una medicación necesaria porque tiene que bajar de ese estado de ansiedad o de violencia o de angustia. Pero después hay que trabajar. ¿Dónde fue la crisis? ¿Dónde fue el quiebre? Entonces ahí viene la importancia de todo lo demás que me parece a mí mucho más relevante. ¿Cómo abordar a esa persona? ¿Cómo esa persona puede seguir sintiendo que va a tener un espacio donde seguir dialogando con alguien o seguir tratando de conocer qué pasó cuando fue esa crisis? ¿Qué es lo que tuve la posibilidad cuando vuelvo de Trieste, que pasaron 10 años para poder volver a charlarse de un centro en la comunidad? En el 2007, en el Hospital de Romero, se plantea que van a salir 2 centros más a la comunidad, habiendo uno, que era la Casa de Prealta, desde el 83, 84, un poquito más. En el 2007 tenemos la posibilidad, un grupo que estábamos trabajando en esta sala era la sala Grisinger, esta que mencionaba Pablo. Había también un grupo de pasantes que tenía que ver con una cátedra de psicología. En esta grupalidad, que éramos 3 rentados, un tallerista, un enfermero y yo, y este grupo de pasantes que eran estudiantes de psicología de los últimos años. Vamos a ver una casa que nos proponen, que habían visto desde la dirección del hospital, una casa en La Plata, y bueno, maravillosa, porque estábamos trabajando en otra sala que era al fondo a la izquierda, esta, en la última que estábamos, no era a la derecha, pero era al fondo a la izquierda, donde también, frente a cada reclamo que hacíamos, y lo más frecuente eran las amenazas, o venía una combi donde bajaban 5 tipos muy grandotes diciendo, ¿qué problema tienen acá con la comida? De ahí, otras. Pero bueno, menciono esta. Así que de estar trabajando ahí, de nuevo entre ratas y cucarachas y demás, esta era una casa en un barrio de La Plata muy lindo, de casas grandes, con jardines. Esta era una casa así. De manera que también fue interesante explicarle al barrio quiénes éramos. Y este es uno de los trabajos importantes también, porque ahí nos vamos metiendo en lo que también fuimos escribiendo en la fundamentación del centro, que si hablamos de salud mental comunitaria, el desafío es plantear que la comunidad va a estar implicada. La comunidad tiene que ser protagonista, la comunidad tiene que ser escuchada, y ahí también el título que estuvimos pensando, porque este padecimiento psíquico, mental, este sufrimiento, adentro del manicomio parece una cosa extrañísima, pero si transitamos el afuera, ¿quién puede decir que no tuvo un momento de un sufrimiento ingobernable? De un estado depresivo, de un estado de ansiedad, de una necesidad de intoxicarse, de un momento violento. Una frase que nos gusta tomar de los italianos es: de cerca nadie es normal. Porque me parece que hablar de normalidad es casi una grosería. ¿Quién puede definir lo normal y quién puede decir a mí nunca me pasó nada, ni a mi amigo, ni en mi familia, nunca he visto nada? En realidad, lo que sucede es que esto también es un planteo que ha hecho la OPS a Hugo Cohen, lo hemos escuchado también comentando esto, cuando
hay aproximadamente un 30% de la población que no consulta por su padecimiento psíquico, porque siente, sabe que la oferta que se hace es el manicomio, y ahí no quiere ir. Aunque está sufriendo, no quiere ir. Entonces, ¿qué hace? No consulta. Y en ese sufrimiento, cronificándose sin asistencia, las cosas se van agravando. ¿Qué es lo que puede hacer un dispositivo en la comunidad? Ofrece otro abordaje. Nosotros hemos visto en el centro personas que se han acercado diciendo, yo la estoy pasando muy mal, y sé que a mí ya me explotó la cabeza más de una vez. La escuché de una muchacha que vino una vez. Si ustedes me atienden acá, yo me atiendo, pero si no me manden a Romero. Ahí yo no quiero ir. Eso es una demanda clarísima. Y está generándose porque hay un centro en un barrio que esta muchacha escuchó que ahí había gente atendiendo. Esta muchacha en un momento incluso trajo a 3 o 4 chicos que estaban en una de las plazas de La Plata, que los trapitos, los que limpian los vidrios, que, bueno, que consumen, que la pasan bastante mal o que están en la calle, en situación de calle algunos, los acerca diciendo, mira, acá vengan, que acá hay gente copada. Si esa es una definición que para algunos pudiera ser descalificadora, pero para un equipo interdisciplinario que está trabajando en salud mental, me parece que es haber logrado un paso importantísimo. Porque es recibir a una persona, que las personas de la comunidad sientan que puede haber un lugar donde pueden ir. ¿Por qué? Porque van a ser escuchadas, acompañadas, porque hay una diversidad de ofertas que permiten también ir encontrándose en lo que les sucede. Algunos se prenden en un taller literario, otros dibujan, otros dicen que un taller de dibujo es para niños, pero si hay un taller de huerta, ahí sí van, porque resulta que eran del campo y porque entonces empiezan a reconstruir parte de su historia de esa manera. El deporte, lo que logra el deporte en la construcción de un equipo. Hemos visto el armado de equipos de fútbol con personas de 50 años de internación y con los temblores de la disquinesia tardía de tanta medicación recibida en su vida, jugando al fútbol sin temblores. Estas transformaciones del proceso terapéutico y la transformación de esa subjetividad de personas que, por ejemplo, no querían salir del hospital porque su discurso era, yo ya tengo las raíces de esos árboles. Entonces, doctora, ¿qué me va a decir? ¿A dónde voy a ir? Yo ya soy un árbol más. Cuando le insistimos un poco en que venga a conocer el Basaglia, se fue acomodando, fue descubriendo que no estaba mal andar en un micro y llegar a la ciudad de La Plata, y además en una ocasión armamos unas vacaciones, un grupo de operadores con un grupo de pacientes a Córdoba. Y estuvimos una semana en Río Tercero, que fue muy interesante porque fue un armado de tener, esto fue interinstitucional también, porque la combi era del hospital, el chofer era el Ministerio de Salud. Nunca había viajado con un grupo de salud mental. Así que ese chofer estaba bastante asustado, en realidad. ¿Con quiénes voy? Terminó siendo un integrante más, ayudándonos a subir unas montañas y estaba medio pesada y le tomaba la mano a una de las chicas, que por supuesto ya estaba enamorada de él. Él sorprendido, y es el que propuso, incluso él, el chofer, que nos conectáramos con periodismo del ministerio, porque él decía, esto hay que darlo a conocer. Desde su sorpresa, ¿no? Tomo esto también porque son también intervenciones en la comunidad, acercar una dinámica de trabajo que es desconocida, que es temida, pero que cuando se la recorre, y de nuevo insisto en el acompañamiento,
esos fantasmas van cayendo. No voy a decir que no hay dificultades, que no hay situaciones de violencia, porque estaría mintiendo, pero quiero recalcar, la fantasmática que hay es nada más que el loco con el cuchillo, que nos viene por la espalda. Desde la película de Hitchcock hasta los eventos que pasaron en Buenos Aires, que parece que convalidan y que justamente ahí muchos se agarran de decir, ven que la ley no sirve. De eso podemos decir, después si quieren, charlamos de esto, hay mucho más para hablar sobre ese episodio y para decir mucho más, y al contrario, que la ley, esto de que la ley no sirve. Sigo con esto del viaje a Córdoba. Esta persona en un momento está en un arroyo, los pies en el arroyo, mirando el paisaje y dice, esto también era la vida. Y luego de este viaje, al poco tiempo que volvemos, dice, yo quiero ir a Paraguay para reencontrarme con mi familia. Hacía 35 años que él estaba internado y que no veía a su familia, que vivían en Paraguay, y él paraguayo también. Y que quería ir solo, pero además viene contándonos que ya sabía el valor del pasaje, que ya sabía el cambio del peso de Paraguay al peso argentino, él ya estaba viviendo en una pensión, que le habíamos ayudado él la quiso pintar y se armó una especie de monoambiente en el cuarto de la pensión. Como equipo estábamos aterrados, pero bueno, una idea que pensamos fue, hacemos una carta, que él lleve esa carta consigo, explicando que nosotros estamos en tal lugar, que tenemos tales teléfonos, que él está ya externado, pero que sigue un tratamiento ambulatorio con nosotros, que lo acompañamos y que toma tal medicación y va. Y a los 2 o 3 días suena el teléfono en el centro, era la sobrina contándonos maravillada que había llegado su tío, de quienes pensaban que estaba muerto, y que estaba muy bien, y que nos quería agradecer, y que y él también quería hablar conmigo, y bueno, lloraban de un lado del teléfono, llorábamos nosotros también, porque realmente ahí sí él va a encontrar de nuevo sus raíces. Entonces, voy a esto. Dentro del manicomio, la subjetividad de una persona es construirse como un árbol con las raíces de un árbol. ¿Dónde está el sujeto humano? Para sobrevivir ahí adentro, es un árbol. Pero cuando vuelve a conectarse con la vida, que podríamos decir, fueron estos espacios individuales hablando con él, la participación en una asamblea, él iba a un espacio grupal también, se incorpora a un taller de música, él de pronto decide buscar una profesora de inglés y va al PEPAM, una institución que hay en La Plata y que también tiene extensiones en la provincia de Buenos Aires para adultos mayores, él va allí y también sabe que el municipio tiene en el pasaje de Alroya un taller de plástica y que le interesaba ir, íbamos a Córdoba, empieza este desarrollo y entonces habla de la vida y habla de su familia. Él llega a Paraguay cuando están haciendo aniversarios de bodas, de la boda de su hermano mayor, boda que él recordaba, él había estado ahí. Entonces esto es muy conmocionante también, porque además él empieza a interactuar nuevamente con esta familia que además el discurso que había recibido era que él estaba muerto. Muchos familiares de las personas internadas en Romero escucharon eso, que habían muerto su padre, su madre o su hermano, algunos porque no toleran saber que algún familiar está ahí adentro, por la culpa también que esto genera. Otros lo han usado, porque las herencias entonces quedaron solo para estas personas.
Así hay internados que perdieron viñedos en Mendoza. ¿Que dónde quedaron? Hay que preguntarle a los juzgados. Juzgados que cuando son interpelados por los equipos que trabajan, como nos pasó, deciden sacar al usuario del centro y ponerlo en otra sala para que también perdamos contacto con él. Entonces, la justicia también ha convalidado mucho estas cuestiones de la estigmatización, el encierro y la pérdida de esas vidas. Esto es otra de las cosas que la ley confronta. Y como equipos de trabajo debemos confrontar. A veces nos encontramos con buenas respuestas, afortunadamente, pero también nos han pasado este otro tipo de cosas. Entonces, Pablo, por ahí sí va apareciendo alguna pregunta, pero yo un poco quiero hacer hincapié en esto. Cuando se habla de una institución inventada, como este artículo que escriben en Italia, lo de la invención también a veces ha sido descalificado como término, porque parece que fuera que cualquiera haga cualquier cosa. En realidad, cuando vamos transitando la comunidad, el barrio, ir a un club, ir a una escuela, esa interacción que vamos teniendo como equipo de trabajo de salud mental es importantísimo también en el aprendizaje que nos brinda. Nosotros queríamos hacer un mural en una escuela para generar la discusión de la salud mental de los manicomios y que era posible abordar la salud mental en la comunidad. Con esto nos presentamos a distintas escuelas y nos encontramos con una diversidad de cosas. Una fue, en mis paredes nadie dibuja, una directora de un colegio. Y otra, afortunadamente, nos dice, vengan y vamos a hablar con todo el equipo de docentes y con los alumnos. Y entonces armamos una presentación en el gimnasio del colegio y fue maravilloso. Todo el turno mañana, luego todo el turno tarde, de una escuela secundaria de La Plata que está considerada como la más brava por el tipo de alumnos que hay ahí. Pablo se acuerda. Ningún alumno se movió, estuvimos como 1 hora y media hablando con ellos, fuimos operadores y también personas que se atendían en el centro. Y ellos contando, me acuerdo de Diego, hoy hablábamos de Diego con Pablo. Diego dice, empieza él diciendo, como si, y él, chicos, entrar ahí es muy fácil y salir de ahí es muy difícil. Otra muchacha cuenta lo mal que le había ido con su vida y que en un momento trató de terminarla y que de todo eso resultó que estaba ahí y que seguramente ella era una mamá más, como muchas de las mamás que seguramente tenían ustedes. La concentración de estos chicos fue 1 hora y media sin moverse de allí, los docentes asombrados porque nos decían siempre, cada 10 minutos alguien quiere ir al baño, etcétera, etcétera, la adolescencia. La propuesta del mural fue excelente, la propuesta nuestra era que hacíamos un fondo de color en las paredes que daban a la calle, con un entramado como para que quedaran espacios para que cada uno escriba, dibuje, lo que quisiera hacer en ese marco que quedaba entre líneas, de lo que pudieran expresar, lo que hubieran sentido de esta charla que habíamos tenido. Y que además hacíamos un evento en la plaza que está enfrente, con música, resultó que había entonces varios pibes que tenían bandas, entonces sus bandas fueron parte de la música de ese día, de esa jornada, y había grafiteros muy sancionados por la comunidad que también participaron intensamente y ofrecieron sus escaleras y bueno, fue una jornada que derivó en más o menos 10 días, no terminamos ese mural en un solo día, pero fue muy interesante cómo docentes, alumnos, la portera, los chicos del jardín de infantes que estaban al lado, la participación de la gente que iba caminando por la calle, y el seguir luego dialogando
esa grupalidad que se iba haciendo en la vereda o en la plaza, que nos permitía también explicar de qué estábamos hablando, y a la vez muchos de ellos terminaron siendo después personas que hicieron consultas al centro, porque ahí venían a contar. Mi tío resulta que le pasaba esto, pero estuvo internado en una clínica y no quiere volver a estar ahí. ¿Qué otras posibilidades hay? Una de las chicas que se atendían en el centro tenía de amigota a alguien de una radio de La Plata. Y fue ella a convocar a la radio. Va ella y le cuenta. Entonces la radio viene. Y la radio, recuerdo que nos decían, ¿y ustedes creen que la comunidad está preparada para esto de cerrar los manicomios? Y ahí estoy hablando del año 2009. Y yo les puedo hacer esa pregunta a ustedes. ¿Qué creen ustedes? ¿Está la comunidad preparada para esto? ¿Para cerrar el manicomio? ¿Para abrir servicios territoriales de salud mental? Y si les hago esa pregunta, ¿alguien se anima a contestar? Yo creo que sí. Yo creo que sí, que la rehabilitación en sociedad, el vínculo con el otro, el compartir, el asistir a talleres, ya sea de arte, como vos decís, de música. Todos tenemos alguna deficiencia, algún algo, y siempre yo creo que la interacción con el otro cura. Exacto. Yo creo que sí. Eso es muy importante lo que decís. Creo porque, que... sí, Perdón. sí. No, creo que la comunidad está preparada existiendo estos otros dispositivos y no solo está preparada, lo está esperando. O sea, hay una demanda real de la comunidad pidiendo este tipo de cosas. Por ahí lo que falta es saber qué otra opción hay si no fuera esto, o falta un poco más de información, pero sí que la Bien. espera de un espacio está. O por ahí, perdón, ¿no? O por Dale. ahí el armado de la infraestructura. Yo creo que para tener la seguridad necesitamos saber ya la infraestructura, esta parte donde, como vos decís, tuvimos este lugar y dijimos, bueno, acá pueden venir, y bueno, creo que si hubiese el dispositivo, sí se usaría. Así como está en el aire, es como que da un poco de inseguridad. Un espacio de contención, de escucha, de darle, de favorecer, ¿no? Bueno, en el marco de una materia el año pasado, justamente yo había que presentar un proyecto, ver una problemática que fuera desde lo global hasta lo local y proponer una solución que se nos ocurriera en lo local, y yo justo elegí la de la salud mental, así que un poco investigué sobre las demandas que había acá en la localidad con respecto a eso, incluso se han elevado al Consejo Deliberante y demás. El pedir que haya un servicio de salud mental en el hospital, pedir que haya otro lugar donde acudir que no sea el OBA, nada más, que es el primer lugar donde los derivan. O sea, hay un episodio de violencia, ni siquiera los enfermeros o alguien está preparado, por ahí los superdopan y después no saben qué hacer, y el primero que acude es la policía. Entonces había muchos reclamos de las familias porque no saben qué hacer si por ahí una persona se pone violenta en un momento, pero saben que eso es algo que no quieren que termine en una internación en un psiquiátrico. De hecho, hace poco pasó también con la hija de una amiga que terminó 18 años, la mandaron a internar a Mar del Plata, estuvo 15 días y ahora le dieron el alta súper drogada, la madre no sabe qué hacer y no tiene a quién consultar, a quién recurrir, no sabe cómo continuar. Así, hay una demanda. Eso es lo que yo digo, la falta de una infraestructura que ya esté armada, de un lugar de contención, creo que es lo primordial. Después también no saben cómo utilizar acá. Yo he acompañado a alguien al hospital y la misma enfermera te dice, sí, pero acá no se internan. Un intento de suicidio, bueno, pero se intentó matar, pero no, la tenía que atender algún psiquiatra, pero acá no hay ningún psiquiatra. Y esto estoy hablando de antes de la pandemia, en febrero, ya
o sea, desde antes, es esto, es La recurrir al hospital para deficiencia. que te digan que acá no tenemos nada, llévatela a tu casa, pero ¿qué voy a hacer con mi hija en mi casa? Y tenés que buscarle un turno con un psiquiatra, pero ¿a dónde voy? Y no te saben orientar. Yo he estado al lado de la Es persona que diciéndole, escúchame, eso soy es la doctora, la tranquila la atención primaria mamá. de salud. O sea, la atención primaria de salud debe existir en cada uno de los centros, todos tienen que estar preparados para esa atención. Porque te puede suceder a cualquier hora, no tiene por qué ser en un monovalente como vos decís, tendrían que atender en hospitales, en centros, tiene que haber un profesional a cargo, enfermeras o alguien preparado para contener esta situación, para que después, primero que se contenga la primera situación, la atención primaria de salud, es contener al paciente en el episodio que está teniendo para después ver qué se hace. Porque La propuesta incluso... está faltando. La Sí. propuesta que yo hice en el marco de ese trabajo es si se pudiera armar, aunque sea acá a nivel comunitario, una red al estilo hospice que hay digamos en Mar del Plata, funciona como para cuidados paliativos, cuando la persona, trabajamos justo con ellos el año pasado, cuando los últimos cuidados o cuando la persona ya sabe que va a morir, en la atención a ese tipo de personas, pero armar una red de ese estilo con diferentes profesionales que estén disponibles, que haya una guardia disponible por lo menos, y tener un lugar físico donde las personas puedan acudir con profesionales que se nucleen digamos, a ese estilo. Ese abordaje. Claro, exactamente. Esa fue la propuesta de mi trabajo, pero que era una propuesta, digamos, que factible de poder hacer reuniendo a los profesionales, ¿no? Es absolutamente factible y además es lo que haría viable y real este planteo de atender a la salud mental. Porque si hay una situación de crisis de un integrante de una familia, como están comentando, ¿no? Una piba, un intento de suicidio, una madre que no sabe qué hacer con eso, pero que sepa que hay un lugar, una sede. Yo cuando describo la casa donde estábamos, porque era una gran casa con un jardín, entonces nos permitía tener distintos espacios de momentos de actividades. Esa oferta de actividades se le suman a lo que puede ser el control farmacológico, que por ahí hay que ver si esto necesita más, menos dosis, pero esa muchacha con un intento de suicidio, 18 años, estamos hablando de la adolescencia, seguramente está atravesada por una diversidad de crisis que a lo mejor no la va a hablar inmediatamente, porque también va a tener que pescar primero si esa contención es real, con quién tiene más confianza de hablar. Nosotros veíamos en el centro que a veces la señora que cocinaba escuchaba un montón de cosas de algunos de los que andaban por ahí que se animaban más a contarle a ella que en un espacio grupal. Y esa integrante de la cocina era otra integrante del equipo. Entonces, en las reuniones de equipo semanales, todo esto también circulaba y nos daba elementos para seguir conociendo a estas personas que estaban ahí y de ahí ver qué herramientas, qué dinámicas, qué propuestas seguíamos ofreciendo. A veces alguien, por poder dibujar, podía terminar hablando de lo que le pasaba, pero si no dibujaba, no podía. O escuchar música. O esto de celebrar un cumpleaños y empezar a hacer eventos, o ver qué se hacía el fin de semana, poder hablar de la sexualidad, que esto también queda como un tabú, más aún en las personas que están internadas en un manicomio, que parece que también no tuvieran sexo. Pero volviendo a esto de un barrio, un lugar donde hay un vecindario, un vecino que le pasa algo con el otro, y es tan posible poder armar ese espacio. Interdisciplinario mucho mejor. Y si están además con una capacitación en cuanto a que este va a ser el abordaje, no pensar que porque hay la crisis, entonces tengo que pensar en la internación necesariamente o a ver cuál manicomio me queda más cerca. Sí, se requiere de un espacio físico, sin duda, y por ahí más de uno. Y también el compromiso y el protagonismo de otros dispositivos que ya puede tener la comunidad. Hay un club, 2 clubes, hay escuelas. Las escuelas están también capacitadas para escuchar que por ahí esta muchacha en la escuela a lo mejor estaba dando algún tipo de expresión. ¿Puede ser esto leído? ¿Se lo puede ver?
Y también, alguna de ustedes comentaba la importancia de lo vincular. Justamente, nosotros también hemos tenido en el centro voluntarios de la comunidad, por vecinos o porque escucharon. Uno que sabía trabajar con reciclado de muebles. Entonces, durante un periodo, estuvo armando un taller de reciclado de muebles en el centro y fue maravilloso ver cómo también usaban las herramientas. Otro trabajaba en herrería y alguien nos decía, ¿y vos le vas a dar la soldadora a este que viene? ¿Te acordás quién es? ¿Qué es lo que hizo? Y sin embargo, jamás, en ningún momento se le ocurrió agredir a nadie con esa soldadora. Estaba fascinado de verse trabajando y armaron una escultura junto con el docente que le estaba enseñando, que la presentamos en otro de los eventos que hicimos para el Día de la Salud Mental. Y esta era una persona, en todo caso, el que enseñaba herrería o el que enseña el reciclado, no estaban formados en algo de salud mental, pero venían con su actitud de querer colaborar. Y este gesto es ya desestigmatizar al que tiene un padecimiento. Y por eso, perdón, no digo, Sí. y por eso me parece sumamente importante que se tiene que empezar por lo básico, que es nuestro capacitar, o hablar o capacitar o darle las herramientas a los médicos y las enfermeras que trabajan acá en el hospital y en las salas, porque nosotros lo vemos, lamentablemente lo tenemos que leer porque hacen unas descargas que tendrías que ver en clasificados en Facebook, que te querés morir cuando las lees, porque la falta de empatía es muy grande. El poder llevar a una persona que está con un estado depresivo y que te diga, no, pero esto no es para una emergencia, tenés que llevarlo a otro lado. No me estoy diciendo dónde te llevo, mira, tenés que ver a tal médico en tal lugar, no me estás dando una solución, me estás tirando un problema a mí que no sé a dónde ir, es muy fuerte. Y si, absolutamente. Creo que tendría que empezar por ahí. Sí. Y yo creo que además de la infraestructura, como dijo Beatriz, es muy importante capacitar al personal y tener algún lugar donde acudir si uno tiene un familiar, un amigo, un vecino, porque, bueno, yo soy de Pinamar y acá si una persona tiene una crisis, te dicen llama a la policía. Y la policía no sabe. No sabe. Entonces es como que quedas al aire. No sabe, y también es otra herramienta importantísima de la comunidad, porque justamente sí, a lo mejor hace el primer abordaje, porque esto que decís está muy instalado. Pero uno como familiar muchas veces tiene que estar atendiendo a la persona que tiene la crisis. Exacto, exacto. Me haces recordar una situación que también nos pasó en el centro, porque cuando se funda el Basaglia, nos plantean que va a haber personal policial cuidando la casa y que va a estar a 24 horas, y estaban uniformados. Y muchos de los pacientes de Romero han estado en la cárcel, entonces verlos a ellos uniformados ya generaba una aprensión y complicaba la situación de abordajes. Entonces les planteamos que no se pongan el uniforme. Tuvieron que consultar autoridades y demás, bueno, pero dieron el ok. Para ellos también ya fue diferente estar sin el uniforme, porque el uniforme pone una distancia para ambas personas, el que lo porta y el que lo tiene ahí enfrente, ¿no? Entonces, ¿qué fue sucediendo? También los incluimos como parte del equipo en las reuniones de equipo, y además cuando estaban a la noche solos, muchas veces recibían ellos un llamado fuera de una de las personas que se atendía en el centro porque le había pasado algo o porque alguien del barrio o un familiar. Entonces fuimos trabajando con ellos también cómo atender esa llamada y que luego nos llamara a los otros integrantes del equipo que organizábamos hacer una visita. Es decir, ¿cuál es la propuesta justamente? De un equipo que tiene un desarrollo de actividades durante las 24 horas del día, pero no porque esté internada la persona ahí las 24 horas del día, porque
pasan cosas en la vida de cualquier persona durante las 24 horas. Entonces, una parte del equipo puede seguir en el centro, otra parte del equipo va a hacer esa guardia que a lo mejor tocó un fin de semana. Nos ha pasado. Un viernes estar saliendo del cine y una llamada, che, fulana se fue, no volvió a la pensión y alguien dice que la vio con una petaca por ahí. Bueno, ahí entonces 2 o 3 organizábamos grupos, teníamos que salir a ese encuentro a ver cómo lo podíamos gestionar. Es decir, una cosa es hablar de las 24 horas de internación y una guardia que va a acudir sin conocer a la persona, pero como es la guardia, tiene que ir, y entonces ni sabe con qué se va a encontrar. Esto es otro planteo, es un equipo que va conociendo a una parte de la población. Esto de Trieste que menciono, 50.000 habitantes por centro, está hablando de los distintos niveles de atención. Porque esto no quiere decir que los 50.000 van todos los días al centro, pero sí esos 50.000 saben que hay un lugar de referencia para una demanda, hay algún problema, o muchos sí van a actividades diarias, a veces todos los días, a veces 3 días, a veces almuerzan, y a veces hay urgencias a la tarde o a la noche, o eventos de noche, o eventos en el fin de semana, porque como sabemos también muy bien, muchas veces los fines de semana son periodos difíciles de transitar. El domingo, la incidencia de suicidios de los domingos es altísima. Un sábado que alguien no sabe qué armar, es un bajón también. ¿Qué hace esa persona con ese bajón? Si está solo o con la familia y donde en la familia se lleven mal. La familia es un espacio que también puede ser muy conflictiva y puede ser generadora de grandes problemáticas. Y a veces entonces eligen a uno que toma el banquillo del acusado y pasa a ser el más distorsionante, pero porque carga con una problemática familiar. Entonces de ahí también la importancia de un abordaje familiar, que en las facultades se habla cada vez menos de eso. Se insiste con la línea individualista, con el análisis de la subjetividad, de esa subjetividad desconectada de ese mundo en el que transitamos. Esta madre que cuentan, claro, esto lo hemos visto también. Le dan el alta a una persona en el manicomio. Se va con la persona, su hija, por ejemplo, y una receta. Y le tiene que dar la medicación. Les cuento un proyecto que presentamos también cuando vuelvo de Italia. Me plantean si puedo armar un proyecto de abordaje en un servicio de agudos de mujeres. Entonces, bueno, con un equipo que construimos también ahí interdisciplinario, planteamos el ARCO, se llamó Área de Reinserción Comunitaria, que estaba funcionando en ese servicio de agudos mujeres. Tomamos pacientes que tenían un promedio de 9 internaciones aproximadamente por año, y un promedio de edad de 30 y pico, 40 años. ¿Qué planteamos desde ese pequeño proyecto? Talleres, que eran 3, un espacio grupal, y que cuando se iba de alta la persona internada, esa mujer, iba a llevar el teléfono de estos integrantes de esta área, y que nosotros podíamos acudir a ver qué sucedía y que íbamos a ir a visitarla. De ese promedio, de esas 50 personas que tomamos, que eran 9 internaciones, hubo 3 mujeres que se internaron ese año por una segunda vez. Una fue por una crisis convulsiva epiléptica que no sabían qué hacer con ella, ni había un abordaje neurológico adecuado. La otra era una mujer golpeada, que no encontramos dónde ubicarla para que esta pareja que tenía no la siguiera fajando. Pero esos fueron motivos de reinternación. Fíjense solamente con qué. Fue un año, después la institución también nos expulsó de ahí, porque cuando empiezan a ver también los planteos de acá nos fajan, acá me robaron,
acá la enfermería en realidad no viene. Entonces ahí nos dicen, basta, no hacen más esto. Y esto, por supuesto, puede seguir sucediendo. Pero me parece que en este momento que tenemos una ley nacional, una ley provincial, que es un momento donde la provincia está planteando hacer una provincia sin manicomios, me parece que es un momento interesante para plantear a los municipios, porque ustedes mismos están teniendo ya ideas con lo que están diciendo. Ya con esto que están mencionando, esto que estamos dialogando, Pablo o el director, se puede ir planteando un esquema de un dispositivo que tenga acompañantes terapéuticos, que haya teléfonos, y sí, claro, habría que convocar que haya psicólogos, psiquiatras, o que los médicos generalistas también conozcan de psicofarmacología, que esto también se está proponiendo, y también los psiquiatras, muchos están ofendidísimos de que un médico generalista aprenda a abordar una crisis de salud mental. ¿Por qué? ¿Por qué se ofenden? Si también aprenden de ginecología, de traumatología, de pediatría, ¿por qué no puede aprender de salud mental? ¿Qué poder es el que tiene que ejercer? Sí, decime. No debería pasar, además. No debería pasar, porque está buenísimo, porque eso nos acerca también a que un médico clínico te puede ayudar, te acerca y deja de ser un privilegio, porque se transforma en un privilegio poder tener una solución frente a un problema de salud mental. Exacto, porque si no hay formación en esto, justamente ahí de nuevo se construye el fantasma, que también lo tiene el resto de la medicina. Esto también lo veíamos en Romero, que tiene un hospital general, interzonal, que además es hospital de ruta, es hospital de neurocirugía, hay una gran cantidad de trabajadores médicos de distintas especialidades, pero cuando tocaba que nosotros, trabajadores del área del loquero, digamos, pedíamos una intervención clínico, quirúrgico, urológico, da asco, da miedo, y no los quieren ni tocar. Inmediatamente se empezara a hacer los escritos de te pido este estudio y este otro, que un poco está en la medicina hoy así, ¿no? Primero es desplegar toda la cantidad de estudios que piden de control. Pero creo que allí hay una puja de poder, porque también con la ley se enojan con esa parte, que es el psiquiatra el único que puede ser jefe de servicio. La ley menciona que las jefaturas pueden ser ejercidas por las distintas disciplinas de los trabajadores. Y realmente eso puede funcionar perfectamente, y de hecho ha sido así. Hay servicios en Romero que son jefes psicólogos o enfermeros, y funciona muy bien. Cada disciplina tiene también, por supuesto, su saber, su bagaje, y lo importante de lo interdisciplinario es aprender también a escuchar al otro, a ver qué aprendo yo del otro. No tengo yo el único saber, no es el mío. Esta importancia que también tiene el AT, que está en un contacto muy cercano y de mucho más tiempo con una persona que tiene un padecimiento, que entonces va a tener otro bagaje y va a tener también la necesidad de acompañamiento y de información. El armado de un equipo y de escucharse va logrando una herramienta cada vez más valiosa en lo que se le puede ir ofertando a esta persona. Y también como trabajadores, ser acompañados por nuestros compañeros es absolutamente fundamental, porque es difícil trabajar con la locura, no podemos decir que no. Estar junto al depresivo o al patotero es difícil, claro que sí, pero ya una de las cosas que nos va a ayudar, además de tratar de interpretar y de tener herramientas para ver cómo encaro cada una de estas situaciones, si cuento con mi compañero, voy ganando terreno y me da más ganas de estar. Y voy a tener posibilidades. ¿Perdón? A ver, Patricia. Sí, Pablo. Quería también traer
no hay salud mental sin acompañamiento. Y tampoco, como dice Ángel Fiaché, no hay salud mental sin aprendizaje. Esto lo digo por las estudiantes de psicopedagogía. La importancia del aprendizaje en la salud mental. ¿Cuánto trabajo nos queda por delante, no? Sí, hay, el aprendizaje, la salud mental, a ver, porque también si hablamos de aprendizaje en cuanto a al analfabetismo, que por ejemplo el hospital, los manicomios, gran parte de la población era y es analfabeta, y cómo también se ve la limitación que esto le significa a un sujeto. Cuando hemos hecho talleres también de lectoescritura, que también hemos tenido colaboradores en esto con distintas líneas, una era la de Paulo Freire, solamente ver la alegría de una persona aprendiendo a escribir su nombre, cuando antes lo único que podía marcar era una cruz, o poner su dedo pintado, y entonces las inquietudes que empiezan a aparecer ya con esto. Esto hablando desde del peso que tiene el analfabetismo, ¿no? Y entonces la importancia de que las personas tengan acceso a la educación, que es una de las cosas que también se plantea en la definición de salud mental. Educación, techo, trabajo, familia, amistades, tiempo de ocio, son cosas cruciales. Y respecto al poder aprender en cómo trabajar en la salud mental, sin duda, porque por un lado, creo que hay que desarmar estas construcciones que se han hecho de lo inabordable, de lo irreversible. Yo he visto discusiones en seminarios y en ateneos dentro del hospital, donde se peleaban definiendo una persona en un diagnóstico. Este es psicópata y el otro decía, no, es una esquizofrenia paranoide. Y entonces bajaban toda una gran bibliografía aprendida. Resulta que esa persona la entrevistamos luego en la dirección, porque era un servicio peleándose con el otro servicio por el diagnóstico. Cuando nos va contando, era una persona externada, cuando la externaron, le ubicaron un hogar de estos que hay en La Plata, que pueden estar de 9 de la noche a 9 de la mañana, para dormir. A las 9 de la mañana se tenía que ingeniar por dónde andar y qué hacer. Podía ir a comer al hospital, cuando encontraba cómo subirse a un micro, y entonces a veces llegaba tarde y ya no había comida. Y cuando lo patoteaban, porque llegaste tarde, esto dicho por muchos trabajadores del hospital, se recalentó en un momento y le encajó un bollo a uno. Entonces ahí empieza el ser psicópata o un esquizofrénico paranoide descompensado. Cuando hablamos con él y nos dice que tiene hambre, le acercamos un plato de comida, que sí, tuvimos que presionar en la cocina para que, como no era la hora, le dieran el plato de comida. Empezó a hablar de otra manera. Ya no tenía hambre y estaba más calmado. ¿Eso puede llamar la atención? Lo localizamos luego para que el centro pudiera continuar su tratamiento. En una semana esta persona estaba radiante, agradeciendo que ahora tenía un lugar donde estar durante el día, que además se había encontrado con fulano que lo conocía del hospital de alguna vez, que después entonces iba a ir al taller de fútbol porque le gustaba jugar al fútbol y hacía tanto que no jugaba. Al otro mes estaba proponiendo el nombre de un taller de la Asociación Una Movida de Locos, y al otro mes tenía una pareja y ahora están viviendo juntos. Ese es el psicópata o esquizofrénico paranoide. Entonces, el saber también me parece que tiene que estar muy empapado del contexto real en el que transitamos, nosotros y la persona que tiene un padecimiento y en qué contexto está viviendo y cuándo le sucede una crisis y cuándo le sucede que se serena, porque no siempre es el psicofármaco, mucho menos el electroshock o la lobotomía
muchas veces es nada más que esto de saber que puede llegar a un lugar y él va a ser bien recibido. Y si no hemos vivido esto, díganme también quién no se ha sentido diferente cuando llega a un lugar que tiene cierta hostilidad o esta distancia que pone muchas veces, sea el médico, el odontólogo, quien sea. Esta persona, yo seguí buscando a ver dónde está la psicopatía de este hombre. ¿Dónde está la esquizofrenia? Porque tal vez en algún momento aparezca algún síntoma, pero la sonrisa de este hombre, y la verdad que también la gratitud, él no para de agradecer. Entonces, ¿cómo construimos la clínica? Buena pregunta. Sí, muy buena pregunta. Decía un amigo, colega que falleció, decía, el primer problema de la psicopatología es la psicopatología misma. Y ahora que te escucho, es el primer problema de la psicopatología es la psicopatología si no la relacionamos con un contexto, si no la relacionamos con una situación. Exacto, porque me parece eso indispensable. Además, como por ahí seguir trabajando líneas que había, que ya también son autores que no se toman, como Ferben, que hablaba de las partes sanas y las partes enfermas, como que siempre es esta búsqueda de que hay algo, alguna de ustedes también decía recién algo de esto, siempre hay algún recurso que uno tiene. Alguien sabe algo más que el otro, y ese puede ser la punta de lanza, empezar por ahí. Sabía escribir, sabía andar en bicicleta, le gustaba jugar al fútbol, o le gustaba treparse a los árboles, o algo, y de ahí empezar a valorarle eso, y entonces, esa es una parte sana. Después por ahí sigue delirando. Este señor que hoy les comentaba, que se fue a Paraguay, que encontró a la familia, él tenía una sintomatología que de tanto en tanto aparecía como una perplejidad, que parecía un petit mal, una ausencia. No sabíamos bien si era eso, si era una impregnación también de tanta farmacología recibida. Después que fue a ver a la familia, esta ausencia no estuvo más. Ese síntoma no estuvo más. Porque encontró a la familia, lo podemos dar por hecho, y tal vez no, pero es un síntoma que desapareció. Por ahí él de pronto empieza a hablar, se comunica con el Señor y habla un poco de estas cosas, pero mientras está trabajando en Movida de Locos, es parte de la Feria Americana, quería votar y tiene una clara interpretación del gobierno, de la otra gestión y de esta gestión, y habla de esto, y llama por teléfono y pregunta cómo está fulano, cómo está mengano, cómo está usted. Entonces, ahí me parece que hay la necesidad de elaborar algo en la clínica, porque esta era la persona que decía, yo tengo las raíces de los árboles y no me quiero ir de acá. Y esto a veces es escuchado e interpretado como que está el deseo diciendo, no me quiero ir de acá. Y entonces, que se quede acá, dicen muchos psicólogos. ¿Era el deseo de esa persona o era el deseo de la institución? Ser nombrada de esta manera. Entonces ahí me parece que también, si nos atrevemos a transitar la clínica y a transitar un diferente aprendizaje para nosotros, porque la verdad que no encontramos tanto libro hablando de esto. Por ahí esa es una falla nuestra también, porque tendríamos que escribir más de esto que estamos haciendo. Pero me parece que también, hoy mencionábamos a otra muchacha, que cuando Movida de Locos logra armar una sede propia, y entonces la feria, todos los eventos que hacíamos en la misma casa del centro, las pasamos a hacer en otra sede, donde están los emprendimientos laborales, ella dice, ahora puedo decir también que soy emprendedora y no solo una paciente. Y puedo llevar a mi familia al lugar donde trabajo y no solamente a donde me atiendo. Eso también es construcción de subjetividad.
Sí, Eso la es darle importancia autonomía. de lograr esa autonomía, de que Exacto. alguien le dé una oportunidad de decirle vos, estás para más, ¿no? Podés trabajar, esto lo podés hacer, e incluso en algún momento que tuvo alguna crisis, porque es una muchacha con un severo problema también de consumo, y a veces hay regresiones y hay crisis. Pero bueno, como las hay el que tiene un padecimiento hepático y de tanto en tanto tiene que, o se opera de vesícula, o tiene que de nuevo volver a sacarse una carpeta porque no puede trabajar. Bueno, con ella también nos pasó que hubo en algunas ocasiones que hacer una internación para que baje, para que se desintoxique, y su pregunta era, ¿me conservan el lugar acá? ¿No voy a perder este lugar? ¿Puedo volver a trabajar? Esto también la sostenía y la conectaba con esa inquietud de, bueno, yo no quiero perder esto, apropiarse también de algo, que es su trabajo, esto que vos decís, esto me da trabajo, me da mi autonomía, y sé que la estoy embarrando porque hasta le permitía, esto es otra herramienta más después para el transcurso del tratamiento. Trabajar con ella su conciencia de que estaba arruinando un momento que ella disfrutaba. Bien. Patricia, Sí. Nos queda toda la parte que fuiste directora, pero podríamos Sí. pensarlo para otro encuentro, ahora que se me ocurre ahora. Sí, puede ser. Para el año que viene o este año, depende. Con esto de la Sí, tecnología ha cambiado. sí, sí, porque yo creo, por un lado, me parece importante resaltar esto que mencionaba de cómo Movida es construida como asociación civil, porque estos trabajadores que estábamos en el centro y que en un momento éramos como 40, entre los que estábamos rentados, que por suerte fueron siendo un poco más de enfermeros, voluntarios, y estas actividades de empezar a vender feria americana, vender comidas que se iban haciendo ahí, chocolates, pizzas, tortas, eventos con la radio abierta, bandas. Yo te digo otra, Patricia. Sí. Cuando hicimos la cooperativa de psicólogos y acompañantes en La Plata, cuando hacíamos las varietés, la asociación civil hacía las pizzas y nosotros, iban ellos mismos a venderla, así que Exacto. trabajábamos. Exacto, incluso los Cucci, que son los que hacen la pizza, fueron contratados también el otro año, ahora creo que estaban de nuevo en eso, pero bueno, con la pandemia, por la Facultad de Psicología. En el buffet de la Facultad de Psicología, un día por semana estaban ellos vendiendo las pizzas. Esa importancia también de esa construcción, de salir del espacio de salud, pero que está hablando de la construcción de una red, porque el equipo que va trabajando en Movida de Locos, que algunos comparten el trabajo con el centro, pero otros no, pero es contar que el trabajador que está en Movida, el que coordina un taller, sepa que los que están abordando la salud mental de estas personas es un recurso con el que ellos pueden contar. Y esto debería poder ser también en cualquier estructura laboral, porque si bien hay una ley que también plantea que el 4% de los trabajadores de una empresa deben ser personas con discapacidad, han tomado en todo caso al sordomudo, pero la persona con una disfunción psíquica no quieren saber nada, eso no se cumple y esto debería ser. Es decir, por un lado están estas estructuras, como vos decís, vos hablas de otra cooperativa, y entonces una cooperativa se conecta con esto, con esta otra. Bueno, Trieste, una de las enormes patas que tiene esta institución inventada, es también un enorme servicio de cooperativas de trabajo en salud mental. Entonces, porque también pasa esto, la estructura laboral, las empresas son reticentes a contratar a estas personas. Nosotros también desde el centro presentamos una vez al CECLAS, que era este servicio que tenía el Ministerio de Trabajo para armar expedientes para insertar laboralmente en un lado o en otro a las personas con un padecimiento mental. El proyecto que presentamos era, cuentan con nosotros, tienen nuestros teléfonos,
si hay alguna situación crítica, nosotros vamos a ir. Bueno, esto quedó ahí también entre papeles y entre cajones, pero me parece que puede ser la charla, Pablo, también de cómo seguir construyendo esta red, porque me parece que incluso ya hay varias ideas acá, y podemos tener otro espacio para el relato de esta experiencia de transitar una dirección asociada en un periodo además muy, muy difícil, para hablar de salud mental, derechos humanos y demás. Sí. Bien. Estoy dispuesta, vos me avisás y lo armamos. Sí, incluso podemos invitar a referentes de la asociación civil también Totalmente, para totalmente. pensar. Porque ellos ya, como los coordinadores actuales, presidente, vicepresidente actuales de la asociación civil, van teniendo también un recorrido. Hoy Movida es integrante del órgano de revisión nacional. Entonces, desde ahí también es importante ese rol que tienen. Y a la vez estamos conformando UFATAM, que es otra asociación que está ligada con Movida, estamos con ellos, que es de usuarios, familiares y trabajadores de salud mental. Que es interesante porque también, bueno, es un diálogo que vamos empezando a armar muy horizontal entre familiares, usuarios que son del centro o han sido, y trabajadores que también estamos o estuvimos, bueno, algunos estamos más de afuera, pero es muy interesante eso también, ese dialogar ahora en esta actualidad, ¿no? Con esta historia que vamos teniendo cada uno. Sí, hasta podríamos invitar a personas que estén como usuarias del centro, o de Movida, emprendedores. Bien. ¿Sí? Gracias, Patricia, por participar. Yo estoy muy contento. Escuchar las experiencias me conmovió, volver a revivir un poco. Y me parece quiero dejar esta idea que no hay experiencia sin emoción, digamos. Para que una experiencia se pueda construir, nos tiene que conmover, nos tiene que emocionar. Una experiencia que es fría, no es experiencia. Sí, es otra cosa. La experiencia nos tiene que conmover y ahí vamos a aprender. Te deseo cuando se habla de que este acercarse al otro tiene que ver con el amor, muchos también dicen que hablaríamos de romanticismo, y en realidad es esto que vos decís, es la empatía con el otro, el tener respeto por el otro, escuchar al otro como un igual a mí. No es uno que está abajo ni está arriba, si es un igual a mí. A ver, ¿cómo lo escucho? No lo escucho solo porque yo tengo un saber que me instaló en un lugar de una sapiencia que entonces también me pone distancia. Si lo escucho de persona a persona, ¿qué escucho? ¿Escucho lo mismo? ¿La puedo escuchar? ¿Y cómo la acompaño? Y realmente, esto que vos decís, Pablo, yo también tengo y lo voy a llevar siempre conmigo, y cuando hicimos los 10 años del centro, hay una foto que voy a ver si la consigo, porque la tenía Euge, una de nuestras compañeras, que somos una multitud maravillosa de la cantidad de compañeros que pasaron por allí, y que se conserva esto. Y por ahí cierro con algo que también a mí me conmovió, Pablo. Hace poco me conecto con uno de los policías que estaban en el centro, uno de los coordinadores del grupo de policías, que conservamos también un afecto muy lindo, y entonces a veces porque también es DJ, y a veces hemos usado su equipo de música y lo contratamos, y para el cumpleaños de uno o de otro hemos hecho fiestas acá en mi casa y han venido ellos también con sus equipos. Y me contaba que el otro día se había encontrado con uno de nuestros compañeros, el otro policía, porque ahora no están yendo más, en este momento no están contratados, con lo que ya el centro actual no tiene 24 horas de asistencia, y eso ya quedó visibilizado la problemática que trae, totalmente. Uno de los usuarios, que estaba muy viejito, falleció. Entonces me cuenta, cuando le conté a fulano que había fallecido Mengano, se me puso a llorar.
Y sí, y son gente que trabajan en narcotráfico. Pero este es el afecto, porque también, ¿qué pasa? Cuando hacía la noche, fulano, que a veces se levantaba más temprano porque se desubicaba en el tiempo, terminaba cenando, se quedaba a dormir, o llegaba a desayunar muy temprano y miraban la tele juntos. Y ese es el vínculo que se empezó a armar también entre todos, equipo y usuarios. Vos recordarás también, los que tenían hijos venían con los hijos, y entonces las fiestas eran también con los nenes, y veías la ternura que desencadenaba en ver a una persona que había estado 40 años sin ver un niño, porque había estado ahí encerrado, encontrarse y terminaban jugando. Los rostros del niño y del adulto. Y para el niño también es saber que puede ir a un centro de salud mental y no pasa nada raro ahí, al contrario, hay lápices, hay un gatito con el que puede jugar y mucha gente con la que puede charlar. Sí, esa imagen del manicomio oscuro, sí, negado. Que en todo caso, Ay. después, si como querés, Pablo, podemos armar un día y hablamos del manicomio oscuro y de las supuestas luminosidades que se le otorgan y la trampa que eso conlleva. Yo insisto, manicomios no deben haber. No es una institución de salud, es una institución iatrogénica para todo el que transite ahí adentro, no solo el internado, el trabajador también es afectado por ese encierro. Sí, la iatrogenia sería el daño que genera el médico en tanto médico, ¿no? La institución, el daño que genera la institución. El daño que genera la oferta que se hace. Se supone Claro, que es una eso. oferta que va a mejorar, pero daña más, agrega daño. Agrega daño. Eso. Lo escuché como hacer mal queriendo hacer el bien. Tal cual. Sí, porque mira, puede haber buenas intenciones, ¿no? Cuando se habla, armo una institución para la salud mental. Pero ¿vieron una vieja película de Bergman que se llama Con las mejores intenciones? Es una vieja película, Bergman además. Pero ahí, si la encuentran, con las mejores intenciones, si la encuentran, van a ver cómo con las mejores intenciones se pueden hacer enormes desastres. Y este tema manicomial es eso. Martín. Gracias. Estuve desconectado un ratito, que justo me desplacé. No, agradecer esta actividad de extensión que ha tenido una calidad y un nivel muy, muy importante, y bueno, eso para nuestra institución es relevante. Bien. Me parece importante además, insisto, creo que es un rol importantísimo, nuevo, de inserción en la temática de salud mental, de mucha exigencia, y por eso insisto en esto de poder también exigir a las otras disciplinas que puedan incluir al acompañante terapéutico, y el acompañante terapéutico tenga también en su formación esto de cómo integrar un equipo de trabajo. Como para todos, ¿no? Porque no es sencillo, no es tan simple. ¿Cómo escucho a mi compañero con lo que viene, con lo que trae, con su historia? Nosotros hemos tenido dificultades también en el hospital. Afortunadamente ingresaron a planta permanente acompañantes terapéuticos en Romero, que, bueno, están ahí adentro. Nosotros, la idea es que salgan y estén en los centros de salud y transiten la ciudad y la comunidad. Pero bueno, la institución se las ingenia mucho todavía para deglutir gente, y esa es una batalla con la que hay que seguir. Sí. Pero igualmente es amplísima la cantidad de profesionales que están adhiriendo a este cambio de paradigma de la nueva ley de salud mental. Está totalmente posicionado en el medio, creo. Exacto. Mira, yo incluso en este momento, y comento un caso que estoy trabajando con una persona en privado, y yo no hago todavía atención presencial.
Entonces, hago una entrevista por videollamada, hay un psicólogo y un acompañante terapéutico que está yendo, sí, a la casa de esta persona, es un muchacho joven, y es fantástico esta articulación y esta producción que puede haber con lo que él va logrando, porque esa interacción en la cotidianeidad es muy distinto a lo que es una entrevista de 1 hora, 40 minutos, ofrece muchos más elementos. Me parece que realmente, sí, esto es algo que tiene que continuar con un desarrollo y con mucho respeto a esto, sí. Sí. Bueno, ¿alguien más quiere expresar algo? ¿Alguien más quiere decir algo? No, muchas Bueno, gracias. les deseo, Por la charla. y ojalá que esto continúe, que esto sea el comienzo de algo. ¿Sí? Sí. Por supuesto, las puertas de la institución abiertas plenamente para cualquier inquietud, ¿sí?, que quieran transmitir. Me di cuenta lo bien que me hace escuchar estos diálogos, dialogar de esta manera, ¿no? Me di cuenta que me había olvidado algunas cositas. A mí me parece que, a mí también, a mí también me hace bien, y no siempre se puede lograr así una interacción de estas características, y creo que cuando es posible está dando señales de que ahí hay una simiente para armar cosas. Yo creo que es posible que no haya manicomios, pero es esto que están diciendo, hay que construir estos espacios, y nosotros, Pablo, lo hemos vivido. No estamos hablando de una bibliografía, ni estoy diciendo solamente lo que viví en Trieste. Vivimos en la ciudad de La Plata un escenario con una enorme complejidad, con muchas riquezas, con alegrías, con dolores, con broncas, con peleas. También nos hemos peleado mucho, pero tampoco hay que asustarse de eso. Con idas y venidas, avances, retrocesos, pero con una riqueza vital que a mí también me sirve cuando lo sigo hablando y lo recreamos. Siempre hay algo nuevo también para descubrir y que abre otras ventanas. De eso me parece que se trata el estar fuera también, ¿no? Yo creo que incluso Pinamar la pienso como una comunidad, la playa, los recursos naturales que tiene. Y sí, está lejos también de otras cosas. Entonces, ¿cómo a veces esa lejanía de las grandes urbes también puede brindar otro tipo de recursos que pueden ser muy valiosos? Pero hay que construirlo, sí. Patricia, te leo solamente, muchas gracias, un placer escucharte, Patricia, te dice Julieta, muchas gracias, te dice Florencia, muy linda reunión, dice Juan Carlos, creo que es de Saladillo, mi padre, también está, muchas gracias por la charla. Un saludo a tu padre, siempre los recuerdo a tus padres, con mucho cariño. Excelente profesional, Patricia Paulú, excelente Nora Angelani también, mi madre. Muchas gracias, Patricia, con mis alumnas de psicopedagogía estamos viendo sistémica y vamos a tomar muchos de los conceptos que explicaste, un placer. Silvia, una directora también muy buena. Muchas gracias, Patricia, muy interesante escucharte. Transmitís algo muy lindo, Patricia. Bueno. Transmitís algo muy lindo. Gracias por la charla, me encantó, dice Nadia. Debo irme a otra clase. Bueno, vaya a estudiar. En un ida y vuelta de aprendizaje. Bueno, después te preguntaron por la pandemia y bueno, pero podemos retomar esto después. Sí, porque bueno, es otro tema, sí, que merece lo suyo y sobre lo que estamos aprendiendo también, porque nos toma. Un perro mató a un paciente en el Borda en plena cuarentena, en el mes de mayo. Y una usuaria perdió un ojo en otra jauría dentro de una sala en el hospital. Sí. Bueno, les deseo una buena semana. Patricia, otra vez gracias. Gracias a ustedes y gracias por toda la participación y bueno, yo acá estoy, nos comunicamos, Pablo, gracias al director y a los alumnos y por los saludos, gracias. Gracias, Adriana, también. Así que hasta pronto. Adiós. Muchas gracias.
Chao. Buenas noches, hasta luego. Gracias. Gracias por todo. Gracias, hasta luego.